Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, y vamos a comenzar con el capítulo 1, porque solamente pisamos el umbral de este Evangelio en el programa anterior, y todo lo que hicimos fue presentar una introducción. Ahora confiamos comenzar con este capítulo hoy, y si tiene usted su Biblia abierta en esta porción de la Palabra de Dios, comenzaremos en unos instantes. Pero antes quisiéramos decir de nuevo unas palabras preliminares relativas a este Evangelio de Mateo. Debemos decir que este Evangelio se parece mucho al libro de Génesis. Como hemos dicho, hay dos libros claves de la Biblia y usted necesita leerlos y meditar en ellos. Estos son dos libros con los cuales debemos estar muy familiarizados. Creemos que es importante meditar cuidadosamente al leer estos libros. Este pensamiento es presentado por un profesor de un seminario, quien acostumbraba decir a sus estudiantes que en lugar de contar ovejas cuando no les era posible conciliar el sueño, lo que tenían que hacer era leer y meditar en el libro de Génesis, y luego leer y meditar en el libro de Mateo, capítulo por capítulo. Por ejemplo, ¿de qué trata el capítulo 1? ¿De qué trata el capítulo 2? Cualquiera de ellos, ya sea Génesis o Mateo. Hay aquellos que dicen que no cuentan ovejas, sino que hablan con el pastor de las ovejas. Bien, la forma mejor de hablar con el pastor es avanzar a través de estos dos libros, ya que eso nos ayudará a conocerlo mejor y de paso a acercarnos a él. En realidad, lo más importante es que Él nos hable, en lugar de nosotros hablarle a Él, pues no creemos que tengamos mucho que decirle a Él. En cambio, Él sí tiene mucho que decirnos. Así que probablemente debiéramos hacerlo de esa manera. Y le sugerimos que lo haga así. Hay aquí en este Evangelio un movimiento que si usted se lo pierde, casi lo pierde todo. Ahora, al entrar de lleno en este capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, notemos que su tema es la genealogía de Jesucristo y la historia del nacimiento virginal de Jesús. La genealogía con que empieza el Evangelio de Mateo y el Nuevo Testamento es, en muchos aspectos, el documento más importante en las Escrituras. Toda la Biblia descansa sobre su exactitud. Usted notará que tiene tres divisiones. Primero, la genealogía desde Abraham hasta David, en los versículos 1 al 6. Luego, la genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, en los versículos 7 al 11. Y en tercer lugar, la genealogía desde el cautiverio babilónico hasta José el carpintero, lo cual se encuentra en los versículos 12 al 17. Recordemos que el libro de Génesis es un libro que trata acerca de las familias y la importancia que tienen. Aquí, el Nuevo Testamento principia con esta genealogía muy importante. Ahora debemos confesar que, en primer lugar, esto parece algo pesado. Si le damos a alguien un Nuevo Testamento, y si tal persona empieza a leer aquí en el Evangelio de Mateo, donde lo primero que encuentra es una genealogía, bueno, no creemos que vaya a continuar leyendo. Un capellán cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial había distribuido literalmente miles de Nuevos Testamentos a los que servían en el cuerpo militar. Y él vio cómo los hombres se sentaban en sus camas para leer por un minuto o dos en el principio de Mateo. Y al empezar a leer aquella genealogía en Mateo, llegaban a la conclusión de que este librito no era para ellos. Y no podemos culparlos. Nuestro punto de vista es que debemos usar un poco de sabiduría en la distribución de la literatura cristiana. La persona corriente debe empezar leyendo primero cualquiera de los otros 3 evangelios, más bien que en el Evangelio de Mateo. Pero eso no disminuye en ninguna manera la importancia de esta genealogía que se menciona aquí. El Nuevo Testamento se apoya en la exactitud de esta genealogía porque establece el hecho de que el Señor Jesucristo es del linaje de Abraham y también del linaje de David. Ambos son muy importantes. El linaje de Abraham lo coloca en la nación israelita, y el linaje de David lo coloca sobre el trono. El Señor Jesucristo, pues, procede de aquel linaje. Las genealogías fueron muy importantes para la nación de Israel y por medio de ellas se podía establecer si una persona tenía un reclamo legítimo en cuanto a un linaje en particular. Por ejemplo, cuando los israelitas regresaron de la cautividad, encontramos en el libro de Esdras que éstos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio.
Así leemos en Esdras capítulo 2, versículo 62. Fue posible en el día de Esdras comprobar el registro de la tribu de Leví y excluir a todos los que hacían un reclamo falso. Evidentemente, el gobierno guardaba las genealogías, poniéndolas a disposición del público. Creemos que eran guardadas en el templo porque Israel era una teocracia. En realidad, aquí tenemos un lugar donde la Iglesia y el Estado verdaderamente se unían. La religión y el Estado eran uno. Esta genealogía evidentemente se exhibía y bien pudo haber sido copiada de los registros públicos hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Los enemigos de Jesús podían haberla comprobado y es muy probable que lo hicieran. Esto es interesante e importante porque disputaban cada movimiento del Señor Jesús, aún ofreciendo una supuesta explicación para tratar de negar la resurrección, pero nunca disputaron esta genealogía. La razón para esto tiene que ser que la estudiaron minuciosamente y llegaron a comprobar su exactitud. Ahora, esto es muy importante porque pone a Jesucristo en una posición muy singular. Usted recordará, amigo oyente, que Él dijo que el pastor de las ovejas entra por la puerta, pero el ladrón y el salteador suben por otra parte para entrar en el redil de las ovejas. Aquel redil es la nación de Israel. Jesús no entró en el redil por una cerca de atrás, ni entró por el callejón. Entró por la puerta misma. Nació del linaje de David y dentro del linaje de Abraham. Esto es lo que Mateo expone para nosotros. Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Es de suma importancia y debe ser considerado así. A los enemigos de Cristo, pues, nunca les fue posible disputar su genealogía. Tuvieron que buscar otros medios de disputar en su contra y por supuesto los hallaron. El que no quiere aceptar la verdad siempre encuentra la manera de disputarla o discutirla o alguna excusa para no aceptarla. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en su juventud llegó a interesarse en la Biblia por primera vez y asistió a una conferencia bíblica de verano donde el Señor le habló. Al enseñar la palabra de Dios, su profesor de Biblia conmovió su corazón. Y decía el Dr. McGee que una mañana este profesor preguntó, ¿cuántos de ustedes jóvenes han leído toda la Biblia en un año? Había como 300 jóvenes presentes, pero ninguno levantó su mano. El profesor hizo la misma pregunta 4 veces. Por fin, un joven levantó la mano algo furtivamente y con titubeo dijo, «Bueno, la he leído, pero solo leía las partes que eran interesantes. No leí las genealogías». Todos los presentes se rieron y también el profesor, quien confesó que él tampoco las leía. En aquel mismo momento, decía el Dr. McGee, se me ocurrió que, siendo que el Espíritu de Dios había usado tanta tinta de imprenta para darnos las genealogías, que éstas tendrían que tener algo de gran importancia para nosotros. Así pues, amigo oyente, quisiéramos dedicar nuestra atención muy especial a esta genealogía en Mateo porque es muy importante. Esta es la genealogía del Señor Jesús por parte de José. Tendremos otra cuando lleguemos a Lucas, y esta será la genealogía por parte de María, su madre. Ahora, comenzando con el versículo 1 de Mateo, capítulo 1, dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía es una expresión que es peculiar a Mateo. Es una expresión singular y no la encontraremos en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Si retrocedemos al Antiguo Testamento, comenzando por Malaquías y Zacarías, Ageo, y luego por el Pentateuco, por Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y por Génesis, casi llegaremos a la conclusión de que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, exceptuando aquí en Mateo. Luego de repente llegaremos al capítulo 5 de Génesis, capítulo 1, donde se lee, «Este es el libro de las generaciones de Adán». Es la misma expresión de Mateo. Pero vemos que hay 2 libros, el libro de las generaciones de Adán y el libro de la generación de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se entra a formar parte de la familia de Adán? Simplemente por nacer, por el nacimiento. Usted no lo ejecuta, en efecto, no tiene nada que ver con eso. Pero así es como entramos en la familia de Adán. Entramos solamente por el hecho de nacer. Pero notemos que en Adán todos mueren, así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12.
donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Adán, pues, es un libro de muerte. Luego, hay el otro libro, el libro de la generación de Jesucristo. Ahora, ¿cómo entramos en esa familia, en esa genealogía? Entramos también por medio de un nacimiento, pero es por medio del nuevo nacimiento. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento nos coloca en el libro de la vida del Cordero y somos inscritos allí al confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Es el apóstol Pablo, una vez más, quien en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, nos dice, en Cristo todos serán vivificados. Todos estamos en el primer libro, el libro de la generación de Adán. Amigo oyente, esperamos que hoy, en este día, usted y yo y todos estemos también registrados en el libro de la vida del Cordero. Mateo dice que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham. ¿No sabía Mateo que Abraham vino antes de David? Claro que lo sabía porque lo aclara en el resto de la genealogía. Entonces, ¿por qué lo puso así? Está presentando al Señor Jesús como Mesías, el que es Rey, el que ha de establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Por tanto, David está en primer plano. Debe ser del linaje de David en cumplimiento de las profecías que Dios hizo a David. Él es hijo de David. Ahora también es hijo de Abraham, y eso también lleva importancia. Debe ser hijo de Abraham para pertenecer a esta nación. Dios ha hecho una promesa a Abraham diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Recuerde usted que así lo leímos en Génesis capítulo 22, versículo 18. Ahora el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es hijo de Abraham. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 6 de este capítulo 1 de Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahora, ¿cuántos de nosotros pensamos que fuera interesante esta lectura? Pues quizá muy pocos. Dejamos de leer allí, pero note usted que en esta sección hay 4 nombres que sobresalen como si fueran avisos luminosos. 3 de estos nombres son nombres de gentiles. Los gentiles simplemente no aparecían en esta genealogía, y sin embargo, aquí hay 3. Hay gentiles en el linaje de David. Y en esta genealogía usted encontrará también 4 nombres de mujeres. Las mujeres simplemente no valían en aquellos días y por costumbre no aparecían en las genealogías. Los tiempos han cambiado y la posición relativa de la mujer ha cambiado, pero todavía tenemos algo sobrante de aquellos días. ¿Qué apellido toma una pareja cuando se casa? Toma el apellido del hombre. Es el apellido de él el que lleva, no el de la mujer. Sin embargo, en ciertos países una pareja puede adoptar el apellido de la mujer si lo desea. Y hace algunos años una pareja hizo precisamente eso. Puede hacerse legalmente, pero todavía es la genealogía del hombre la que se toma en cuenta y no la de la mujer. Sin embargo, estas 4 mujeres aquí aparecieron en la genealogía de Jesucristo. Tamar es la primera y se menciona en el versículo 3. Su historia se encuentra en Génesis capítulo 38. Este capítulo es uno de los peores en toda la Biblia, si se me permite la expresión. Tamar apareció en la genealogía porque fue pecadora. Ahora, Rahab es la próxima y es mencionada en el versículo 5 de Mateo capítulo 1. No es una persona muy buena en la historia que aparece en Josué capítulo 2.
pero llegó a ser una mujer maravillosa después que llegó a un conocimiento del Dios vivo y verdadero. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 31 nos dice, «Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz». Apareció en la genealogía de Cristo por la sencilla razón de que creyó. Tuvo fe. Y note usted la progresión aquí. Venga como pecador y luego tienda la mano de fe. Ruth es la próxima mujer que es mencionada en el versículo 5 de Mateo capítulo 1. Es una persona amable y no encontraremos nada malo en ella. Pero ahora la ley la había excluido. Más adelante también la ley habría de excluir a otras dos, pero no había la ley en sus días. En el tiempo de Ruth hubo la ley que la excluyó porque esta ley decía, «No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová». Así leemos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. La ley la excluyó, pero hubo un hombre llamado Booz que llegó a su campo un día y la vio. Fue lo que pudiéramos decir amor a primera vista. Este hombre Booz la amó y le extendió la gracia al traerla a ella, una gentil, a la congregación de Israel. Ella preguntó, «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos?» Y usted y yo podemos hacer la misma pregunta hoy en día. De nuevo, amigo oyente, tomemos nota de la progresión. Venimos primero como pecadores y luego tendemos la mano de fe, y Él, por su maravillosa gracia, nos salva. Ahora, a Betsabé no se la menciona por nombre aquí en el capítulo 1 de San Mateo, pero es llamada la que fue mujer de Urías, en el versículo 6. Su nombre no se menciona aquí porque su adulterio con David no fue un pecado del cual ella era culpable. Fue el pecado de David, y David fue quien realmente tuvo que pagarlo, y lo pagó. Ella apareció en la genealogía de Cristo porque Dios no abandona a ninguno de los suyos que cae en pecado. Es posible que una oveja salga del redil y llegue a perderse, pero tenemos a un pastor que busca a esa oveja y siempre la trae de nuevo al redil. Trajo de nuevo a David. De modo que aquí mismo en esta genealogía tenemos la historia de la salvación. Ahora bien, hay otras cosas interesantes en cuanto a esta genealogía. Si se compara esta genealogía con la que se encuentra en el libro primero de Crónicas, capítulo 3, notaremos que en el versículo 8 de Mateo, los nombres de Ocosías, Joás y Amasías se omiten. Esto demuestra que las genealogías se citan para darnos un vistazo de cierta línea de descendientes y que no es necesario que cada individuo sea nombrado en cada genealogía en la Biblia. Creemos que debemos recordar esto en las genealogías que aparecen en Génesis antes del diluvio. No son necesariamente genealogías completas, pero están allí para trazar ciertos linajes. Nosotros creemos que el hombre ha estado en esta tierra por muchísimos años más que la fecha que aparece en los márgenes de muchas ediciones de la Biblia. Recordemos que estas fechas son dadas por el historiador Ussher y no son parte íntegra de la Biblia misma. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta oportunidad. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos contar con su siempre amable atención. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el primer capítulo del Evangelio de San Mateo para estar informado de su contenido y estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.